El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda a su amigo, su hermano Alex Serrato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Bueno, mis hermanos, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en el admirable nombre del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos, a todos los amigos que nos ven desde el lugar de su residencia, ahí donde están. Hoy vamos a tener esta conferencia que se ha titulado Evidencias que demuestran que el credo de Nicea del año 325 es unicitario. Escuche bien, por favor. Evidencias históricas que demuestran que el credo de Nicea del año 325 es unicitario. Bueno, para esto está nuestro hermano Julio César Clavijo, el cual nos ha aceptado la invitación para darnos esta poderosa enseñanza. Todos conocemos al hermano Julio y una de sus grandes cualidades es que es un gran historiador. Hermano Julio, Dios le bendiga, ¿cómo está? Amén, hermano Alexander, muy bien, gracias a Dios. Bueno, hermano Julio, lo están escuchando en Facebook y lo están viendo en YouTube y usted hoy nos va a ayudar, nos va a enseñar esas evidencias históricas que demuestran por qué el credo niceno es unicitario. Bien, pues, mi hermano, le doy la bienvenida y gracias por la invitación, por aceptar la invitación, mi hermano. Usted sabe que esta es la casa de ustedes. Gracias, hermano Alexander, muchas gracias por su invitación y muy contento de estar nuevamente en su canal, aprovechando la gran audiencia que usted tiene. Gracias por esa invitación que me hace y qué bueno que en este momento podamos compartir esta hermosa enseñanza que nos va a mostrar que la iglesia del nombre de Jesús, iniciando el siglo IV, era hegemónica. La iglesia unicitaria, nótese muy bien lo que vamos a decir, la iglesia unicitaria era hegemónica a principios del siglo IV. Vamos a mostrar que el credo de Nicea del año 325 es un credo unicitario. Hace unos días estuve también en compañía del pastor Luis Polo y estuve compartiendo todo un análisis histórico sobre el tema del concilio de Nicea, y mostramos que ese concilio fue liderado por los unicitarios. De manera que si usted no ha visto ese video, también lo animo para que pueda verlo, porque se da todo un contexto histórico que demuestra que realmente los presidentes del concilio de Nicea, los cuales fueron Ocio de Córdoba y Eustacio de Antioquía, estos dos hombres eran realmente unos hombres que creían en la unicidad de Dios. Inclusive dentro del mismo concilio, el orador que fue el orador más fuerte en contra del arrianismo fue Marcelo de Ancira, que también era unicitario. Entonces, nosotros hemos demostrado esto con pruebas, hemos demostrado cómo, digamos, también a veces los trinitarios, cuando ellos presentan estos hechos alrededor del concilio de Nicea, ocultan estas verdades que se dieron, ¿sí? Las ocultan o las dicen como entre líneas para que la gente no se pueda dar cuenta de que el concilio de Nicea realmente fue liderado por los unicitarios, porque hay varios mitos alrededor del concilio de Nicea, y es que muchas veces se dice que en ese concilio se aprobó la Trinidad como la doctrina, como la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana, y que en ese mismo concilio también se aprobó la Iglesia Católica Romana, y realmente eso no es cierto. Ni la Iglesia Católica Romana se aprobó en ese concilio, ni ese concilio aprobó la Trinidad, porque lo que se habló en el concilio de Nicea realmente fue una respuesta al arrianismo. Lo que se estaba tratando en el concilio de Nicea era lo relacionado con la controversia arriana. El catolicismo romano realmente empieza en el año 380 después de Cristo con el edicto de Tesalónica, que fue promulgado por el emperador Teodosio I el Grande. Ahí es donde empieza la iglesia católica, y también empieza
la oficialización del trinitarismo dentro del catolicismo romano. O sea que eso solamente se dio fue hasta finales del siglo IV. Pero a principios del siglo IV, la iglesia del nombre de Jesús, la iglesia monarquiana, la iglesia unicitaria, era la iglesia hegemónica, y por lo tanto entonces el credo de Nicea, que fue producto de ese concilio, pues tenía que ser un credo unicitario en respuesta al desafío del arrianismo que se estaba presentando en ese momento. Entonces, ¿qué decía el arrianismo? Pues el arrianismo negaba que Jesús fuera Dios, simplemente lo presentaba como una criatura muy elevada, pero que no era Dios bajo ninguna circunstancia. Entonces el credo de Nicea lo que hizo fue responder ante esa amenaza que se llamaba el arrianismo, y por lo tanto entonces el credo niceno fue un credo que se afianzó en la verdad que los creyentes hasta esa época en su mayoría compartían, que era la unicidad de Dios. Y eso lo vamos a demostrar en esta noche a través de un análisis del credo de Nicea. Pero también les invito que vayan y miren ese otro video que tiene que ver con toda la parte histórica del Concilio de Nicea, que está en mi canal Fe Bíblica, también está en el canal del hermano Luis Enrique Polo, y que tiene que ver con que el Concilio de Nicea fue liderado por los unicitarios. Bueno, muy bien, entonces entremos en materia. En el tema de hoy, el credo de Nicea del 325 es unicitario. Vamos a mirar entonces, las personas que quieran profundizar en este asunto pueden ir a mi blog Fe Bíblica, donde en el blog Fe Bíblica tengo también esta investigación escrita. El concilio de Nicea del 325 fue liderado por los unicitarios, los monarquianos. Los invito para que visiten mi blog Fe Bíblica. Ahí está ese artículo, esa investigación. Es un trabajo de investigación muy serio, con un estudio de todas esas fuentes primarias que tienen que ver con el credo de Nicea, y también con fuentes secundarias de teólogos actuales e inclusive de teólogos del siglo XVI, XVII, que son de alta calidad. Los invito para que vayan y vean esa información. Bueno, ahora sí, entonces entremos en el análisis del credo de Nicea. Cuando nosotros estamos mirando el credo de Nicea del año 325, no se debe confundir con el credo niceno-constantinopolitano. Muchas veces la gente comete ese error de confundir el credo de Nicea del año 325 con el credo niceno-constantinopolitano, que es del año 381. Si bien es cierto que el credo niceno-constantinopolitano hizo o tomó, digamos, al credo de Nicea, de todas maneras también tenemos que reconocer que ese credo del 381, el niceno-constantinopolitano, adulteró al credo de Nicea y le dio un enfoque y otra interpretación completamente diferente a lo que el credo de Nicea del 325 pretendió. Entonces, vamos a concentrarnos en el credo de Nicea del 325 y vamos a demostrar que ese credo, al haber el concilio, al haber sido liderado por unicitarios, pues entonces también presentó un credo que tenía que ver claramente con la unicidad de Dios. Estas cosas, lamentablemente, no se muestran, como les he dicho, porque o la gente no las conoce muy bien, porque lamentablemente el catolicismo romano ha dominado lo que se dice sobre la historia de la iglesia cristiana, cuando la religión católica romana se volvió hegemónica y se volvió una doctrina imperial amparada por el Estado, pues también entonces manipuló la historia, de tal manera que estos asuntos la mayoría de la gente no los conoce y a nosotros también nos ha costado descubrirlos, pero la realidad es que nos hemos dado cuenta que realmente este credo de Nicea tiene claramente que ver con la unicidad de Dios. Entonces vamos a leer el credo de Nicea. El credo de Nicea dice de la siguiente manera: creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles. Vamos a leer el credo primero, vamos a leerlo y luego vamos a empezar a hacer los comentarios mostrando que este credo claramente
está mostrando la unicidad de Dios y que entonces este credo va a demostrar que la iglesia del inicio del siglo IV era en su mayoría o era hegemónica en lo que tiene que ver con la unicidad de Dios, que también ha sido conocida como el monarquianismo. Entonces leamos ahora sí el credo. Dice: creemos en un solo Dios Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, y ahí la palabra griega es homousios, consustancial al Padre, a través del cual todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó y se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo, mas a los que afirman hubo un tiempo en que él no existía, y antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de la nada, o los que dicen que es de otra hipóstasis o de otra sustancia, o que el Hijo de Dios es cambiable o mudable, los anatematiza la Iglesia Católica y Apostólica. Bueno, eso es lo que dice el credo de Nicea. Vemos nosotros que el credo de Nicea está dividido en dos partes. La primera parte tiene que ver con las declaraciones, las afirmaciones, ¿sí?, que se quieren transmitir a través de ese credo. Y la segunda parte es una parte que está recalcando lo que ya se había dicho, pero está también presentando anatemas para los que no crean en lo que se ha dicho a través de esa profesión de fe. ¿Desde dónde empieza el anatema? Desde donde dice más a los que afirman que hubo un tiempo, ahí empieza la parte del anatema, es decir, la parte en la que se dice que hay una maldición para el que no afirme lo que se está transmitiendo a través de este credo. Muy bien, vamos entonces a empezar a analizar el credo de Nicea, parte por parte, y vamos a irlo comentando para demostrar que en efecto este credo es un credo que transmite la unicidad de Dios, que es un credo que además derrota el arrianismo, pero que también derrota de una manera indirecta al trinitarismo. El credo de Nicea no le da ninguna fortaleza al trinitarismo, sino que también de una manera indirecta lo está derrotando, como lo vamos a demostrar. Entonces, analicemos la primera parte. Dice: creemos en un solo Dios Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles. Noten ustedes que las palabras iniciales del credo de Nicea afirman que nosotros debemos creer que solamente hay un Dios, que es el Padre. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el credo. Dentro del credo de Nicea no hay ningún otro que sea Dios sino el Padre. Por eso dice: creemos en un solo Dios Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles. La Escritura también está de acuerdo con eso. La Escritura dice, por ejemplo, que el único Dios es el Padre. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan 17:3. El Señor Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Claramente Jesucristo dice en esa porción que el Padre es el único Dios verdadero. Igualmente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo número 8, en el versículo 6, dice que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Y entonces ahí el apóstol también está demostrando que para la iglesia primitiva el único que puede ser considerado Dios es aquel que es el Padre. Ahora, ¿por qué se le llama el Padre? Lo aclara también este credo de Nicea. Dice: el Padre omnipotente. ¿Por qué? Porque es el creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles. Y en este mismo sentido la Biblia llama a Dios el Padre. La Biblia llama a Dios el Padre porque todas las cosas se originan en Él y fluyen de Él, y todas las cosas son obra de sus manos. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:6 dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante,
¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces miremos nosotros que la misma palabra de Dios llama o reconoce a Dios como Padre porque Él nos ha hecho, porque Él nos ha creado. Entonces en la Biblia no hay ninguna otra razón por la cual a Dios se le llama el Padre, es porque Él es el originador de todas las cosas. Noten ustedes aquí que este credo de Nicea en ninguna parte está diciendo que debemos creer que Dios es una Trinidad o que hay tres personas divinas y distintas. Eso es una cosa que aparece en credos mucho más tardíos, pero realmente en el credo de Nicea no se dice eso. No hay ningún respaldo a la Trinidad ni se presenta al Padre como una persona divina entre tres. Lo que el credo está diciendo claramente es que el único Dios es el Padre, y es el Padre porque es el creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles. Sí, inclusive el Salmo 8, versículo 6 dice que Dios ha puesto al hombre a señorear sobre todas las obras de sus manos. Es decir, el que creó todas las cosas es el Padre. La Biblia muestra que no hay ningún otro que haya creado todo sino el Padre. Claramente la Biblia dice que el Padre es el único creador, ¿sí? Lo mismo también lo ratifica Hebreos capítulo número 2, versículos 6 al 13, que dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea que, ¿quién creó todo? Dios. Y por haberlo creado todo, ¿cómo se llama? El Padre. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura, y eso también es lo que está ratificando aquí el credo de Nicea. Cuando dice: creemos en un solo Dios Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles. ¿Qué podemos decir entonces también? Según Hebreos 2, del 6 al 13, se habla del Hijo como Dios, pero ya vamos a ver que el Hijo como Dios es Dios manifestado en carne, ya lo vamos a ver, por lo cual nosotros vemos que el mismo texto de Hebreos, capítulo número 2, versículos del 6 al 13, está reconociendo que Dios en su condición de Hijo no creó nada. Por eso dice, hablando del Hijo, de Dios manifestado en carne, dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea que el mismo texto de Hebreos nos está ratificando que Dios como Hijo, en la condición de Hijo, no creó nada. Dios creó todo en su condición de Padre. Como el Espíritu Eterno omnipresente, Dios creó todo, y por eso a Dios se le llama el Padre, y eso es lo que nosotros podemos ver en esta primera parte del credo de Nicea, lo cual concuerda claramente con la unicidad de Dios. Fíjense cómo aquí, entonces, esta parte del credo está derrotando de una manera indirecta a la herejía de la Trinidad, porque esta parte del credo no está diciendo que el Padre sea una entre tres divinas personas, sino que está diciendo es que el Padre es el único Dios. Bueno, avancemos ahora, miremos la otra porción del credo de Nicea. Ya dice que creemos en un solo Dios, que es el Padre. Y ahora dice: y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Miren ustedes cómo esta parte, esta otra parte del credo, la parte que continúa, está de acuerdo con la misma declaración de Jesucristo. Otra vez volvamos a Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es decir, al Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. El credo está diciendo lo mismo. Dice: creemos en un solo Dios Padre omnipotente que ha creado todas las cosas, y en un solo Señor Jesucristo, ¿sí ven? Hijo de Dios. Entonces el credo va en ese mismo sentido. Lo mismo en la declaración de Pablo en 1 Corintios 8, 6, donde dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios el Padre y un solo Señor Jesucristo. Entonces el credo está diciendo básicamente lo mismo que esas dos porciones que acabamos de citar de la Escritura. Dice: un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Ahora, ¿qué podemos nosotros decir alrededor de esta parte o esta porción del credo de Nicea? Pues que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el varón que nació del Espíritu de Dios y de la Virgen María. ¿Dónde vemos nosotros eso? Eso lo vemos nosotros en Lucas capítulo número 1, versículos 30 al 35, donde el ángel Gabriel se aparece ante una mujer virgen llamada María, le dice que ella va a tener un hijo, y ella dice: pero ¿cómo puede ocurrir esto si yo no conozco un varón? Yo no he estado con un hombre, pues yo soy una mujer virgen. Y entonces el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti,
¿sí? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mire que se está diciendo que lo que iba a nacer de María es lo que iba a ser llamado Hijo de Dios. No se está diciendo que había un hijo ya preexistente como hijo, un hijo preexistente, eso no se dice en ninguna parte de esa porción, sino que se está diciendo es que el santo ser que iba a nacer de María, el varón que iba a nacer de María, el niño que iba a nacer de María, ese sería llamado Hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, lo que está diciendo el credo de Nicea es que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el varón que nació del Espíritu de Dios y de la Virgen María, porque la Virgen María quedó embarazada de una manera milagrosa, no quedó embarazada por un hombre, como quedan embarazadas todas las mujeres, sino que en esta oportunidad ella quedó embarazada del Espíritu Santo, es decir, de Dios mismo, ¿sí? Entonces, el Hijo es el varón que nació del Espíritu de Dios y de la Virgen María, siendo hecho en todo semejante a sus hermanos, dice Hebreos 2:17. La palabra de Dios en Hebreos 2:17 dice que así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Miren ustedes cómo Hebreos 2:17 está identificando a los hijos de Dios, es decir, a los hombres y mujeres que han pactado con Dios, que están de acuerdo con la voluntad de Dios, los llama hijos y por lo tanto, si aparecía el Hijo de Dios, entonces el Hijo de Dios tenía que ser un varón perfecto, ¿cierto? Que fuera hecho semejante a sus hermanos en todo lo que corresponde. Es decir, si los demás hijos tienen carne y sangre, pues el Hijo de Dios tenía que tener carne y sangre, ¿sí? Por lo tanto, ahí se ratifica también en Hebreos 2:17 que cuando estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando del varón que nació de María, pero que tuvo al Espíritu Santo por padre y tuvo a María como su madre. Ahora, cuando se habla de la identidad del Hijo de Dios, de quién es el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces comienza a hablarse de que el Hijo de Dios es la impresión exacta. También lo dice Hebreos 1:3, dice, es la impresión exacta o la imagen misma, ¿sí? Donde dice la imagen misma, ahí esa frase se puede traducir como la impresión exacta porque viene de una palabra griega que es carácter. Carácter es como el sello que se pone sobre un documento, sobre un papel, que transmite exactamente lo que había en el sello. Lo que queda, la marca que queda sobre el papel es exactamente la misma que venía del sello. Y aquí se está diciendo que el Hijo es la impresión exacta, la imagen misma, ¿sí? De la sustancia del Padre. En Hebreos 1:3 lo leemos. Dice, Él es la imagen misma de su sustancia, ¿sí? Entonces, cuando se dice la imagen misma, es la palabra griega carácter, que significa como el sello, como la impresión exacta. Y donde se dice de la sustancia, la palabra griega es hipóstasis, que significa la imagen misma del ser, del individuo, de la persona del Padre. Eso es lo que significa ahí hipóstasis. Mire que no se está diciendo que el Hijo es la impresión de una segunda persona divina que vino al mundo. No, se está diciendo es que el Hijo es la impresión misma del Padre mismo. O sea, es la impresión exacta en carne del Padre mismo. Por eso se dice de la sustancia del Padre. Es decir, en otras palabras, estamos diciendo que el Hijo es la misma persona del Padre como un ser humano perfecto, ¿sí? O en otras palabras, lo podemos decir, Dios fue manifestado en carne. El Hijo es la imagen visible del Padre invisible. Por eso el Hijo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Hijo no dijo, el que me ha visto a mí ha visto a un Dios Hijo. El Hijo no dijo, el que me ha visto a mí ha visto a un Hijo eterno. El Hijo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿sí? Porque el Hijo es la imagen visible del Padre invisible y esa imagen visible del Padre invisible se dio a través de la encarnación por medio de la Virgen María. Es decir, Dios
quiso manifestarse en carne. Y para manifestarse en carne, Dios utilizó a una mujer bienaventurada, a una mujer santa, a una mujer que fue un instrumento, un vaso, que permitió que naciera un niño. Pero ese niño, miren ustedes, no era un individuo diferente o aparte de Dios. Era Dios mismo manifestado en carne. Por eso el Hijo es la impresión exacta, la imagen misma de Dios en carne. Y eso es lo que nos está diciendo esta parte del credo. Mire que está diciendo, es decir, de la sustancia del Padre. ¿Qué pasaba? Que los arrianos decían que el Hijo no era de la misma sustancia del Padre, sino que era de otra sustancia, que era una criatura, que él era un ser diferente, creado por Dios, ¿sí? Pero aquí esta parte del credo está diciendo que no, que él es de la misma sustancia, que él posee la misma sustancia divina. Es decir, que la deidad del Hijo es exactamente la misma deidad del Padre, porque no hay ninguna distinción entre el Padre y el Hijo. En cuanto a su divinidad se refiere, la divinidad del Padre es la misma divinidad del Hijo, porque el Hijo es Dios mismo, el Padre mismo, manifestándose en la carne como un varón perfecto, como un hombre. Y por eso el Padre invisible, el Padre que no se puede ver como el Espíritu eterno omnipresente que lo llena todo, sí podía ser observado a través del Hijo, porque el Hijo es esa impresión exacta, esa imagen misma de la persona del Padre, como lo dice Hebreos capítulo número 1, versículo número 3. Podemos decir también entonces que el Hijo es la reproducción exacta de la sustancia del Padre, pero como un varón, como un hombre, como el varón perfecto. Y eso, entonces, esta parte del credo está completamente de acuerdo con la verdad de la unicidad de Dios. Mire que se dice de la sustancia del Padre, no de la sustancia de un Dios Hijo, sino de la sustancia del Padre. Sigamos avanzando. Dice luego lo que sigue a continuación en el credo de Nicea. Dice, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Bueno, ¿qué podemos decir de esta parte? Vamos a comentarla. Que Jesucristo es Dios mismo proyectándose entre los hombres, mostrando su gloria como un hombre perfecto. Cuando nosotros vemos en el libro del profeta Ezequiel, vemos que la gloria de Dios es descrita como un hombre, ¿sí? Como un varón perfecto. Es decir, lo que se puede ver de Dios es su manifestación en carne como un varón. Así lo presenta el profeta Ezequiel. También lo vemos en 2 Corintios 4:6, donde dice que para que resplandezca, dice que el diablo ha enceguecido a la gente para que no le resplandezca la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, Jesucristo es la gloria de Dios, Dios visto. Por eso también dice en Apocalipsis 21:23 que la gloria de Dios ilumina la ciudad y el cordero es su lumbrera. Mire que se está diciendo que el cordero es la lumbrera y la gloria de Dios ilumina la nueva Jerusalén. Claramente se está mostrando que Jesucristo, es decir, Dios manifestado en carne, es la gloria de Dios. Hay algo aquí que nosotros debemos tener presente. Mire, cuando nosotros estamos hablando acerca del sol, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los rayos del sol, de lo que nosotros podemos ver del sol, entonces decimos que esa es la gloria del sol, ¿sí? Cuando él está proyectando sus rayos, ¿sí? Y entonces de la misma manera nosotros podemos decir que Jesucristo es Dios mismo proyectándose, así como el sol proyecta rayos y esos rayos que son proyectados por el sol no son algo diferente al sol, sino es el sol mismo, pero en una forma distinta, ¿sí? Nosotros podemos percibir al sol, ¿cierto? A través de esos rayos, y esos rayos son el mismo sol, pero en una forma distinta. De la misma manera, entonces, el Hijo de Dios es Dios mismo manifestado en carne, es decir, es Dios mismo en una forma distinta a la forma del Espíritu eterno omnipresente que lo llena todo, que Él tiene, ¿cierto? Y que ha tenido desde siempre. Y entonces Jesucristo es Dios mismo, pero viniendo como un hombre, Dios mismo en una forma distinta. Entonces, podemos decir que Jesús no es como Dios, sino que Jesús es Dios mismo, ¿sí?
No es que Jesús sea como Dios, no, es que Jesús es Dios mismo, pero en una manera diferente. Isaías 9:6 dice que el Dios fuerte y el Padre eterno vendría como el niño que nos fue nacido y el hijo que nos fue dado. Entonces, no es que Jesús sea como Dios, no es que se parezca a Dios, no, es que Jesús es Dios mismo, pero es Dios mismo en una forma diferente, mostrándose en una forma distinta, en la gloria de un hombre perfecto. Así es que se está mostrando el Señor. ¿Sí? Primera de Timoteo 3:15 al 16 dice que Dios fue manifestado en carne. Por eso Jesucristo es Dios mismo en una manera diferente viniendo al mundo. Jesús no fue iluminado por Dios. No fue iluminado por Dios, sino que Él es la propia luz de Dios proyectándose al mundo. ¿Sí? Él es la propia luz de Dios. Recordemos lo que dice el texto. Dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es la luz verdadera que alumbra a todo hombre? Pues es Dios. Pero ¿cómo venía al mundo? En la forma de su esplendor y gloria máxima que ningún hombre puede ver porque si no moriría. No, en esa forma no podía venir, porque si no entonces hubiera matado a toda la humanidad. Él vino en una forma de hombre, él vino velado a través de esa forma de hombre, ¿cierto? Se mostró al mundo y entonces cuando la gente estaba viendo a Jesús, realmente estaba viendo a la luz del mundo. Por eso Jesucristo dijo también, yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso esa parte dice, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ¿sí? O sea, que lo que nosotros estábamos viendo en Jesús, eso provenía, en Jesús nosotros estamos viendo a Dios, pero esa manifestación de Dios en carne provenía ¿de quién? De Dios mismo, no provenía de nadie diferente. ¿Y de cuál Dios está hablando entonces el credo de Nicea? Pues del único Dios del que habló al principio, o sea, del Padre, ¿sí? Los rayos del sol, lo hemos dicho, son el mismo sol de una manera diferente. Curiosamente, esta frase, luz de luz, reconocen estudiosos trinitarios que ya le había dicho antes Sabelio, ¿sí? En el siglo III, un destacado defensor de la unicidad de Dios, un destacado teólogo, defensor de la unicidad de Dios por allá por el siglo III. Él había utilizado la frase luz de luz. De manera que cuando en el credo de Nicea se utilizó la frase luz de luz, se ve claramente unas expresiones monarquianas que eran bien conocidas que utilizaban los creyentes en la unicidad de Dios. En Jesucristo podemos decir que el Espíritu de Dios actúa en la tierra. ¿Desde dónde? Desde el Espíritu de Dios que estaba en los cielos. Porque recordemos que el Espíritu de Dios lo llena todo, ¿sí? Dios como Espíritu es omnipresente, lo llena todo. Pero Él también, aunque lo llena todo, hay momentos en que Él escoge demostrar su gloria en un determinado lugar de una manera especial. Y a través entonces de Jesucristo, que era la manifestación de Dios en carne, el Espíritu de Dios actuó en la tierra desde el Espíritu de Dios que estaba en los cielos. La frase Dios de Dios y Dios verdadero nos hace recordar también aquella frase que se encuentra en Génesis 19:24, donde dice que el Espíritu, o más bien donde dice que Yahvé hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma de parte de Yahvé, ¿sí? Entonces, ahí nosotros estamos viendo no que haya en Génesis 19:24 dos personas divinas o dos dioses, sino que Dios manifiesta su gloria, manifiesta su presencia en la tierra, pero esa presencia viene desde los mismos cielos. Entonces, por eso nosotros podemos decir que la gente cuando veía a Jesucristo veía a Dios proyectado. ¿Proyectado? ¿Cómo? Como el sol proyecta sus rayos. Entonces, asimismo, Dios estaba siendo proyectado en una manifestación en carne que Él tomó para mostrarse en medio de la humanidad. Muy bien, sigamos mirando este credo. Dice, sigue hablando del Hijo y dice que el Hijo fue engendrado, no hecho, consustancial al Padre. Y cuando se usa la frase consustancial, se está utilizando una palabra ahí que es homousios. Homousios.
En el credo aparece homoousion, es lo mismo, consustancial, de la misma sustancia del Padre. Miren aquí algo interesante. Se está diciendo que el Hijo fue engendrado, que para que hubiera un hijo necesitaba ser engendrado. ¿Y cómo fue engendrado el niño? Ya lo hemos dicho. La Virgen María no sabía cómo iba a ser porque ya era una mujer virgen y el ángel Gabriel le dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella y el poder del Altísimo iba a ser sombra sobre ella, por lo cual el santo ser que nacerá sería llamado Hijo de Dios. También en Mateo, en el capítulo número 1, donde José tiene un sueño, le dice: no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. ¿Sí ven? Lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Miren ustedes muy bien que esta parte del credo está de acuerdo con ese engendramiento. ¿Dónde se dio el engendramiento? En la Virgen María, y por lo tanto se dio en el tiempo. No hay un engendramiento eterno. El credo de Nicea no está hablando de eso. Esa idea del engendramiento eterno que aparece en credos posteriores no aparece en el credo de Nicea. Aquí se está hablando del engendramiento y estamos viendo que ese engendramiento se tuvo que dar en la Virgen María, ¿sí? Para que naciera un niño. Ahora, entonces está diciendo también ahí que el Hijo no fue hecho. No fue hecho quiere decir que, como los arrianos decían que el Hijo era una criatura y nada más, pues aquí se está contradiciendo esa declaración arriana y se está diciendo que el Hijo, o aquel que es el Hijo, ya existía antes de esa encarnación. No tenía por qué haber sido hecho por nada porque ese es alguien que ya existía. Y el que existe antes de todas las cosas nosotros sabemos que es Dios. Es decir, aquí se está mostrando que el ser que se manifestó como hijo ya existía o preexistía a su encarnación y por lo tanto el único que preexiste a todas las cosas es Dios el Padre. O sea que aquí nos está mostrando la palabra de Dios que aquel que se manifestó como hijo ya preexistía antes de esa manifestación como hijo, como Dios el Padre. Por eso se dice que no hecho, no hecho. Entonces, Jesús, al ser el único Dios Padre, porque eso es lo que es Jesús, ¿sí? Es el único Dios Padre, porque ya lo hemos visto cuando está mostrando en la parte anterior, donde hablamos acerca de que Él es Dios del Dios, luz de luz, Dios verdadero. Estamos viendo entonces que Jesús es el único ser que es Dios el Padre y por lo tanto Él no fue hecho. Pues Él como Padre es el único Dios que da vida y aliento a todas las cosas, ¿sí? Isaías 9:6 recalca que aquel que se manifestó como hijo, como el niño que nos fue nacido, es el Dios fuerte y el Padre eterno, y por lo tanto, entonces Él no tuvo que haber sido hecho, ¿sí? Porque la existencia de Él no depende de otro. La existencia de Dios, que es eterno, no depende de nadie más, y por lo tanto, Jesús preexistió a su manifestación como hijo, preexistió en su condición de Dios el Padre. Sí, eso es lo que nos está mostrando la palabra de Dios. Y por lo tanto, aquí también el credo está en sintonía con lo que nos enseña la palabra de Dios y dice que Él no fue hecho, sino que el Hijo fue engendrado, ¿cierto? ¿Cómo fue engendrado? Ya lo dijimos, porque un niño fue engendrado en la Virgen María. ¿A través de qué? De un milagro por parte del Espíritu Santo, que es Dios mismo. ¿Sí? Entonces, como padre, no puede ser hecho ni puede ser engendrado porque el padre no tiene principio. ¿Sí? Antes el padre es el único que da vida y aliento a todas las cosas. La verdadera identidad de aquel que fue engendrado como un niño nunca podría haberse hecho, porque estamos hablando que la verdadera identidad de aquel que fue engendrado como un niño es Dios mismo, ¿sí? Dios mismo que se manifestó en carne. Por lo tanto, entonces la identidad de Dios mismo pues nunca podría haberse hecho, nunca podría haberse creado. Pero la condición de Jesús como hombre sí tuvo un inicio con la encarnación. Y para eso un niño fue engendrado por el Espíritu de Dios en la Virgen María, como ya lo hemos hablado, que dice Lucas 1, versículos 30 al 35.
Vamos a la palabra homoousion. Homoousios. Dice cosustancial, es decir, de la misma sustancia. Posee la misma sustancia divina. Es decir, aquí se está diciendo que el Hijo tiene la misma sustancia divina que el Padre, lo cual está indicando que Jesús es el mismo ser divino que es el Padre, aunque manifestado en carne como el Hijo o el varón perfecto. Y esto está en completa sintonía con la unicidad de Dios. Cuando a nosotros nos preguntan que quién es por identidad el Hijo, nosotros decimos que el Hijo es por identidad Dios mismo, pero manifestado en carne. Existe un grave problema, digamos, en los contradictores de la unicidad de Dios, que muchas veces en su afán de poder presentar algún argumento que pueda parecer como que desafía a la unicidad de una manera inteligente, lo que hacen es presentar caricaturas de la unicidad. Y entonces dicen que nosotros confundimos que porque decimos que el Hijo es Dios mismo manifestado en carne, que entonces estamos diciendo que Hijo es exactamente lo mismo que Padre, y que nosotros confundimos la manifestación de Dios como Padre con la manifestación de Dios como Hijo, y que consideramos que no hay diferencias, lo cual es completamente falso. Nosotros sabemos que el Hijo es Dios mismo, proyectado como un hombre para mostrar su gloria en el mundo, mientras que Dios como el Padre es el Espíritu eterno omnipresente que lo llena todo. Entonces, cuando Dios se manifestó en carne como el Hijo, Él no dejó de ser Dios el Padre omnipresente que lo llena todo, porque si no, si Él hubiera dejado de existir como el Padre, pues entonces el universo se hubiera acabado, porque la palabra de Dios misma dice que el Padre es el que da vida y aliento a todas las cosas. Si Dios hubiera dejado de existir como Padre cuando Él se encarnó como Hijo, pues entonces el mundo se hubiera acabado. Pero Dios simultáneamente continuó existiendo como el Padre eterno a la vez que se manifestaba como un Hijo. Entonces, eso lo puede hacer Dios. Hay gente que dice que cómo es posible que eso lo hubiera hecho un solo individuo, pero es que eso lo puede hacer Dios. Nosotros no podemos comparar a Dios con las limitaciones del hombre. Para Dios eso es posible, para Dios eso es fácil. Para un hombre es imposible, porque un hombre no puede existir como Dios y como hombre a la vez. Un simple hombre como nosotros no lo puede hacer. Pero Dios sí podía seguir existiendo como el Espíritu eterno omnipresente que lo llena todo, mientras Él a la vez se manifestaba en carne como el varón perfecto, así como el sol que sigue existiendo y que proyecta sus rayos, y esos rayos son la proyección misma del sol, pero eso no quiere decir que porque vinieron los rayos entonces el sol dejó de existir como sol. Algo así parecido, entonces podríamos hacer una analogía y decir que Dios continúa existiendo como el Espíritu eterno omnipresente que lo llena todo, el cual es el Padre, mientras Él también se proyectaba en el mundo, manifestado en carne como el varón perfecto, el Hijo en medio de nosotros. Entonces, por eso es que el Hijo es de la misma sustancia divina que el Padre. Cuando nosotros estamos hablando de cuál es la divinidad del Hijo, pues es la misma que el Padre, porque el Hijo es Dios mismo. No es otro sujeto, otro individuo diferente a Dios. Dice, a través del cual, se está hablando también del Hijo todavía. Y se dice que a través del Hijo, todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. ¿Sí? Entonces, todas las cosas fueron hechas a través del Hijo. Mire que no está diciendo que todas las cosas fueron hechas por el Hijo. No. Está diciendo es que todas las cosas fueron hechas a través del Hijo. El credo, cuando nosotros empezamos, ya nos había dicho que fue el Padre quien creó todas las cosas. Recuerden, como dice el credo al principio, creemos en un Dios Padre omnipotente, creador de todas las cosas. Por lo tanto, el credo dice claramente, reconoce el credo, que el que creó todas las cosas fue Dios el Padre, ¿sí? Pero cuando llega al Hijo, dice que a través del Hijo se hicieron todas las cosas, ¿sí? O sea que ya habíamos mostrado que Dios como Hijo no pudo crear nada, porque incluso el mismo Hebreos capítulo número 2 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, es decir, de las manos del Padre. El que creó todo fue el Padre. Y el Padre hizo señorear al Hijo sobre todas las obras de las manos de Él, ¿sí ven? Entonces no podemos nosotros cometer el error de decir que Dios como Hijo ha creado las cosas, porque es imposible. Es a través del Hijo. ¿Pero qué significa eso de a través del Hijo? ¿Sí?
nos está diciendo que todas las cosas fueron creadas a través del Hijo, en el sentido de que el Padre usó al Hijo preordinado, es decir, al plan que tenía Dios en el Hijo, al plan que tenía Dios desde antes de todos los siglos en el Hijo, ¿sí? Y actuó sobre ese Hijo preordinado para crear todas las cosas en Él, a través de Él y para Él, como también lo dice Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, a través de Él, o para Él, se puede traducir también, ¿sí? Entonces fueron creadas todas las cosas en el Hijo, ¿sí? ¿Por qué en el Hijo? Porque si Dios sabía que este mundo se iba a corromper, si Dios sabía que este mundo se iba a apartar de Él, entonces, si no hubiese Dios destinado al Hijo, al varón perfecto, no podría haber habido salvación para ningún ser humano. Y si Dios hubiera creado al mundo sin el conocimiento previo del Hijo, ¿sí? Entonces la creación del mundo hubiera sido injusta. Pero Dios proveyó salvación al mundo a través del Hijo. Desde antes de todos los tiempos, desde antes de haber creado las cosas, Dios tenía su plan, y su plan estaba en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, de perfeccionar todas las cosas en Cristo. El misterio de su voluntad que hizo antes de todas las cosas, sí, que hizo consigo mismo antes de todas las cosas, no con otros, sino con él mismo. Es decir, Dios creó el mundo por el plan que tenía en Cristo, es decir, por ese plan previo del Hijo. Es decir, Dios sabía que el mundo se iba a corromper, pero Él mismo también iba a visitar al mundo manifestado en carne para proveer salvación a la humanidad, y eso le daba sentido a la creación. Entonces, cuando se dice a través del cual, quiere decir que fue en el Hijo, por el Hijo, a través del plan del Hijo, que Dios creó todo. Hebreos 1:2 nos dice que Dios hizo el mundo por medio del Hijo. La palabra griega ahí en Hebreos 1:2 es dia, ¿sí? Que significa la causa instrumental, o sea, el motivo o razón por la cual se hace o no se hace algo. Y también puede ser traducido como por razón de, a causa de o debido a. Es decir, lo que nos está diciendo Hebreos capítulo número 1, versículo 2, es que Dios creó todo por medio del Hijo, es decir, por razón del Hijo, a causa del Hijo, debido al Hijo. Por eso fue que Dios creó todas las cosas. Y eso es lo mismo que está diciendo el credo en esta parte, ¿cierto? Por razón del Hijo fueron creadas todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Avancemos. Dice, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció, resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces nos está mostrando aquí que Jesucristo es la misma persona divina o la misma sustancia del ser del único Dios verdadero, que es el Espíritu del Padre manifestado en carne. Y por lo tanto, entonces, Él, por amor de nosotros, ¿cierto? Por nuestra salvación, descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció, resucitó al tercer día, subió a los cielos, y en esa condición en la que está todavía como hijo, como el varón perfecto, como el postrer Adán manifestado en carne, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, en Jesucristo se cumplió la palabra profética que dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Mire que Isaías capítulo número 35, versículo 4, es contundente al decir que Dios mismo iba a venir y nos iba a salvar, no que Él iba a mandar a otro, no que Él iba a mandar a una segunda persona divina y distinta, no que Él iba a mandar a un Dios hijo, porque el credo aquí, el credo de Nicea, no está hablando de nada de eso. Eso del Dios hijo son expresiones que aparecen en credos posteriores, que son credos que empiezan a aparecer a finales del siglo IV. Pero a principios del siglo IV no había ningún credo que dijera semejante cosa, ningún credo que hubiera aceptado la iglesia cristiana de manera oficial. Por lo tanto, aquí nos está mostrando este credo de Nicea, que la Trinidad no era una doctrina que existiera o que fuera por lo menos oficial en ese momento. Sí, eso es algo que nosotros tenemos que tener y que es bastante importante, porque se ha dicho equivocadamente, tanto de parte de trinitarios como de unicitarios, que el credo de Nicea fue la formulación oficial
de la Trinidad, cuando realmente eso no es cierto. El credo de Nicea es claramente un credo unicitario, como lo estamos viendo. Muy bien, avancemos aquí y miremos esta otra parte del credo. Dice, y en el Espíritu Santo. O sea, está manifestando, miren ustedes acá, está manifestando la creencia en el Espíritu Santo. Pero aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo es un individuo distinto, una persona distinta dentro de una comunidad de personas divinas. No se está diciendo eso. Se está diciendo o se está declarando creer en el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo este credo. No dice, miren ustedes, nunca que el Espíritu Santo es una tercera persona divina como aparece en los credos por allá de después del siglo IV. ¿Sí? Como aparece, por ejemplo, en el credo atanasiano, por allá de finales del siglo V y principios del siglo VI, que dice, y el Espíritu Santo es la tercera persona divina, y eso. Aquí este credo de Nicea no dice eso, simplemente dice que se cree en el Espíritu Santo. Ahora, pues decir que se cree en el Espíritu Santo no es ningún problema para un creyente en la unicidad de Dios, porque la Escritura dice que Dios es Espíritu. ¿Sí? Aquel Dios que es el Espíritu es el Padre. El Padre es Espíritu y es Santo. Por lo tanto, al Padre podemos llamarle Espíritu Santo. ¿Sí? La Escritura dice que Dios es Espíritu, Juan 4:24, que solo Él es Santo, Apocalipsis 15:4, por lo cual es apenas natural que el Dios único sea llamado el Espíritu Santo. Espíritu entonces hace referencia a la esencia de Dios y Santo hace referencia a la perfección moral de Dios. Noten ustedes que en la Biblia los términos Dios y Espíritu Santo son términos intercambiables, lo cual muestra que el único Dios, que es el Padre, es el mismo Dios que es el Espíritu Santo, lo cual es normal porque ese Dios Padre es Espíritu y es Santo. Entonces, son intercambiables porque al hablar del ser de Dios, estamos hablando de Dios mismo. Por eso, para poner unos ejemplos, por ejemplo, la Biblia dice en Génesis 1:27 y en Génesis 2:7 que Dios creó al hombre, ¿sí? Y que sopló en su nariz aliento de vida. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Job, capítulo número 33, versículo 4, dice que fue el Espíritu de Dios el que hizo el hombre. Entonces, decir que Dios hizo al hombre o que el Espíritu de Dios hizo el hombre no tiene ningún inconveniente porque se está hablando del mismo y único Dios. Es lo mismo o es idéntico decir, por ejemplo, que toda la Escritura es inspirada por Dios, como lo dice 2 de Timoteo 3:16, o decir que toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, como lo dice 2 de Pedro 1:21. Entonces, la creencia en el Espíritu Santo simplemente está diciendo que Dios es Espíritu. Eso es lo que nos está diciendo, y eso también está de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora vamos a la parte de los anatemas, a la parte del anatema. La parte del anatema simplemente lanza una maldición contra los que no crean lo que dijo la parte afirmativa del credo. Está ratificando lo mismo. El anatema repite lo que ya se dijo en la parte afirmativa. Ahora llega la parte del anatema, la parte de la maldición, ¿sí? Y dice, mas a los que afirman, hubo un tiempo en que él no existía y que antes de ser engendrado no existía y que fue hecho de la nada, o los que dicen que es de otra hipóstasis o de otra sustancia, o que el Hijo de Dios es cambiable o mudable, los anatematiza la Iglesia Católica y Apostólica. Bueno, cuando aquí se está hablando de la Iglesia Católica y Apostólica, no se está hablando de la Iglesia Católica Romana. Nótese muy bien que no es lo mismo. El término católico es un término que utilizaron los cristianos de los primeros siglos para hablar de que la Iglesia es universal, de que la Iglesia no está limitada a una porción o a una región o a un terreno determinado, sino que la Iglesia es universal. La palabra católico significa justamente eso, universal, ¿sí? Entonces, el uso del término católico aquí no tiene que ver con católico romano. Entonces, aquí por eso está diciendo la Iglesia universal y apostólica. Es la Iglesia que está confesando esto. Esto es lo que está confesando la Iglesia católica y apostólica. Fue después, noten ustedes, por allá en el edicto de Tesalónica, en el 380, y los invito para que ustedes lo vean.
lo busquen por internet, lo consulten, que el emperador Teodosio I dijo que nadie se podía llamar católico, excepto aquellos que creyeran en la Trinidad, pero que iban a creer en el católico romano. Ahí sí entonces comienza la Iglesia Católica Romana, se apropia de un título que venían utilizando los creyentes desde siempre y se lo roba, lo secuestra para volverlo católico romano, cuando antes la Iglesia se identificaba como una Iglesia católica y apostólica. El término católico romano inclusive es un término peligroso porque estaba circunscribiendo el cristianismo solamente a un imperio, ¿sí? Solamente al imperio romano. Pero la iglesia, cuando se llamaba católica, hablaba de llenar al mundo completo, no solamente circunscrita bajo el poder de un imperio, en ese caso el imperio romano. Entonces nótese bien la diferencia, aunque se use el término católico no significa lo mismo. Y por lo tanto el término católico entendido desde ese sentido, pues no tiene ningún problema y vemos que está claramente de acuerdo con la doctrina de la unicidad de Dios. Pero fíjense ustedes aquí algo bien importante, también está diciendo, todos los que digan que aquel que es el Hijo tuvo un tiempo en que no existía, o que antes de ser engendrado no existía, ¿cierto? O que fue hecho de la nada, es alguien que está bajo maldición. Un creyente en la unicidad de Dios no tiene problema con esta parte porque se da cuenta claramente, recuerda uno inmediatamente Isaías 9:6 que dice que aquel que es el niño que no fue nacido y el hijo que no fue dado, es por identidad el Dios fuerte y el Padre eterno. Es decir, aquí nos está recalcando que aquel que se manifestó como hijo en el tiempo, que fue engendrado en el tiempo a través de la Virgen María, ¿cierto? Preexistió a esa encarnación, a esa manifestación como hijo, preexistió como Dios el Padre. Y por lo tanto, como Dios el Padre, pues no pudo haber un tiempo en que Él no existiera, ¿sí? O que antes de ser engendrado Él no existiera. O que Él fuera hecho de algo, porque Dios no puede ser hecho de alguien. En su condición de Dios el Padre, Él no puede ser hecho de nadie, ¿sí? Pero esta otra parte que sigue aquí en el credo, miren ustedes que es un ataque directo contra la herejía de la Trinidad, porque dice, o aquellos que dicen que es de otra hipóstasis, ¿sí? Recuerden ustedes cuál es la declaración trinitaria que desarrollaron los tres capadocios, Basilio el Grande y los dos Gregorios, Gregorio de Niza y Gregorio de Nacianzo. ¿Cuál fue la declaración trinitaria de ellos? Dice, una ousia, una sustancia y tres hipóstasis, ¿sí? Entonces resulta que aquí el credo de Nicea, en la parte del anatema, miren ustedes, está lanzando una maldición contra esa declaración trinitaria, que es la declaración que todos los trinitarios hoy en día repiten, ¿sí? Los trinitarios, pregúntenle usted a cualquier trinitario si ellos están de acuerdo con esa declaración de una ousia y tres hipóstasis. Y ellos van a decir que claro, que esa es la declaración ortodoxa de la Trinidad desarrollada o que fue desarrollada por los tres capadocios. Pero aquí el credo está diciendo, los que dicen que el Hijo es de otra hipóstasis o de otra sustancia, o que el Hijo de Dios es cambiable o mudable, los anatematistas la Iglesia Católica y Apostólica. Miren ustedes acá entonces que la parte del anatema está lanzando una maldición contra el arrianismo, claramente, ¿cierto? Porque el arrianismo decía que el Hijo era una criatura que fue hecha en algún momento y que apareció de la nada, ¿cierto? Entonces ahí está lanzando un anatema contra el arrianismo, de una manera directa. Pero también de una manera indirecta está lanzando aquí un anatema contra lo que se llegó a conocer como la Trinidad ortodoxa, o lo que hoy en día se llama la Trinidad correcta, porque esa Trinidad que ellos llaman la correcta es la que dice que hay tres personas divinas y distintas que son coiguales, cosustanciales y coeternas, donde ninguna es más ni menos y sometida a la otra, como lo dice el credo de Atanasio. A eso es lo que le llaman la Trinidad correcta, la Trinidad ortodoxa, porque ellos reconocen que antes de esa Trinidad que llaman correcta, habían existido otras Trinidades que eran la prototrinidad de Tertuliano, por ejemplo, que creía que todas las personas no eran eternas, que la segunda y la tercera persona estaban sometidas a la primera, etcétera, y lo mismo creyó Hipólito, y lo mismo creyó Orígenes, y lo mismo creyeron todos esos prototrinitarios del siglo III,
al punto de que esa Trinidad ortodoxa realmente nadie la creyó en el siglo I, segundo y tercero, sino que esa Trinidad ortodoxa, que llaman ortodoxa o correcta, realmente apareció a finales del siglo IV. Pues bien, el credo de Nicea condena a esa Trinidad llamada ortodoxa, porque esa Trinidad llamada ortodoxa dice que hay tres hipóstasis. Pero aquí el credo está diciendo que los que dicen que el Hijo es de otra hipóstasis, entonces es anatematizado por la Iglesia Católica y Apostólica. Entonces nosotros vemos aquí claramente cómo el credo de Nicea es un credo completamente unicitario y el contexto lo ratifica, porque el contexto, como ya les he dicho, ustedes pueden ir a mi artículo, a mi investigación que se encuentra en el blog Fe Bíblica y que lo pueden ver aquí en mi blog Fe Bíblica, que se titula el artículo El Concilio de Nicea del 325 fue liderado por los unicitarios, los monarquianos, donde vemos claramente que Ocio de Córdoba y Eustacio de Antioquía, dos unicitarios, fueron los presidentes de ese concilio, y que Marcelo de Ancira fue el máximo orador en contra de los arrianos. Entonces es muy importante que ustedes también puedan ver esa investigación. Ahí también mostramos que es un error, una equivocación decir que Atanasio de Alejandría fue un vocero o un orador en el concilio de Nicea, porque en el concilio de Nicea Atanasio no podía hablar porque no tenía el rango de obispo en ese momento. Hay una cantidad de cosas que se han enseñado mal alrededor del concilio de Nicea y alrededor del credo de Nicea, pero cuando las hemos estudiado y las hemos investigado, que nos ha costado trabajo poder encontrar esta información, pero gracias a Dios lo hemos podido hacer, nos muestra que definitivamente si el concilio de Nicea fue liderado por los unicitarios y ellos fueron los enemigos frontales del arrianismo, que se dice que incluso el arrianismo le tenía miedo al monarquianismo y le tuvo miedo durante todo el siglo IV, ¿sí? Porque fue el feroz enemigo que tuvo el arrianismo realmente. Y en el credo de Nicea, cuando se derrotó al arrianismo, es porque ese credo estaba formulado por creyentes en la unicidad de Dios, al punto que, como ya pudimos demostrar, el mismo credo también fue un ataque de una manera directa contra el arrianismo, pero también era un ataque de manera indirecta contra el trinitarismo. Tanto el trinitarismo prototrinitarismo como el trinitarismo que luego con el tiempo se llegó a llamar el trinitarismo ortodoxo. De manera que cuando, por ejemplo, los trinitarios están hablando acerca de que su doctrina es la doctrina original, están mintiendo. No hay ningún escritor del siglo I, segundo o tercero que haya creído en esa tal Trinidad ortodoxa de las tres personas divinas y distintas, pero que son coiguales, consustanciales y coeternas. Ninguno en los primeros 3 siglos de la Iglesia creyó en semejante cosa. Solamente es hasta finales del siglo IV cuando aparecieron estos 3 capadocios, pero precisamente el credo de Nicea también entonces lanza un anatema contra esa creencia, porque aquellos dicen que hay 3 hipóstasis, mientras que el credo de Nicea dice que hay una maldición contra el que crea que el Hijo es de otra hipóstasis. Podemos entonces dejar hasta acá. Yo creo que aquí se ha hecho un comentario muy interesante de este credo de Nicea y se ha mostrado que la iglesia unicitaria era hegemónica todavía a principios del siglo IV, porque todavía no había aparecido el catolicismo romano, que luego impuso la Trinidad a través de la amenaza, de la tortura y de la violencia. Vamos entonces a dejar que el hermano Alexander continúe y haga sus comentarios respectivos. Adelante. Bueno, hermano, la verdad, muy completo su estudio. Creo que todos los que hemos estado al pendiente hemos aprendido mucho hoy. Y quiero que los hermanos escuchen de usted, que les recuerde dónde está ese estudio, porque hay algunos, estoy leyendo algunos comentarios que, pues, que están interesados en ese estudio. Yo sé que está en su página Fe Bíblica, pero dígales por favor cómo conseguirlo. Sí, claro, está en la página Fe Bíblica, se titula El Concilio de Nicea del 325, fue liderado por los unicitarios, los monarquianos. Ahí en mi blog Fe Bíblica
lo pueden encontrar. Podemos también hacer algo, hermano Alexander, de pronto ahora le mando el enlace para que usted aquí también debajo o en la descripción del video, usted lo pueda colocar para que sea mucho más fácil para las personas que han visto este video encontrarlo, simplemente dando clic, ¿sí? Dale, Pero manito, fácilmente lo pueden póngalo. encontrar en Fe Bíblica. Ustedes pueden buscarlo también incluso por Google. Ustedes ponen el Concilio de Nicea del 325 fue liderado por los unitarios, Fe Bíblica, Julio César Clavijo, y ahí les va a salir ese artículo a través de una búsqueda en Google. Entonces, así también lo pueden encontrar. Pero quiero que la gente se dé la oportunidad. Mire, hay un problema grave, hermano Alexander, y es que la gente no se da la oportunidad, y la gente debe darse la oportunidad de poder ver la historia contada desde esta óptica que nosotros estamos mostrando, porque lo que hemos venido nosotros descubriendo es que los trinitarios o los expertos en historia o en patrología que escriben libros y que son trinitarios, ellos saben estas cosas, ellos las saben. No, ellos no son ignorantes de esto. Lo que pasa es que cuando usted está leyendo, por ejemplo, un libro como el de Justo González, Historia del Pensamiento Cristiano o Historia del Cristianismo, ellos lo ponen tan entre líneas que es para la gente difícil poder darse cuenta, ¿sí? O sea, sí lo dicen, pero lo dicen como de una manera tan difícil de entender que la gente no logra captarlo. Y porque también ellos están en un afán mentiroso de tratar de mostrar que la Trinidad fue la ortodoxia original, y entonces en ese sentido encubren la información y no la presentan como yo la estoy presentando en esta investigación. Inclusive también tengo pendiente una investigación del siglo III, que más adelante estaré presentando, si Dios me permite vivir para el año entrante. Espero hacer una investigación del siglo III de toda la controversia que se dio en Roma a través de Tertuliano y de Sabelio y de Hipólito y de Víctor y Calisto y Seferino y toda esa gente que estaba allá mostrando cómo la unicidad era la doctrina que era la hegemónica en Roma en ese tiempo, y cómo Tertuliano y cómo Hipólito eran unos herejes que aparecieron para pervertir a la iglesia, de tal manera que se va a demostrar en ese nuevo estudio que voy a hacer que realmente la Trinidad es una doctrina que aparece primero por un apóstata llamado Tertuliano y por un antiobispo o alguien que formó una iglesia que rivalizaba contra la iglesia oficial de Roma, el cual era Hipólito, al cual inclusive los católicos le han llamado un antipapa. Ese es un estudio que tengo pendiente. Pero aquí lo importante es entender que si nosotros dependemos de la historia contada bajo la óptica trinitaria, va a ser una óptica equivocada, porque ellos, aunque saben estas verdades, nunca las van a decir. Por ejemplo, mire, el catolicismo romano, desde que se volvió hegemónico y bajo el amparo del Estado romano, ellos comenzaron a escribir la historia al gusto o al amaño de ellos. Y luego, cuando llegaron los protestantes trinitarios a través de la Reforma Protestante con Martín Lutero y Juan Calvino y otros, entonces ellos han continuado repitiendo la historia de la misma manera en que la aprendieron de los católicos, ¿sí? Y Justo González, por ejemplo, en su libro de la historia del pensamiento cristiano y demás, él también de alguna manera repite la historia en la forma en la que él aprendió del catolicismo romano. Y por eso no son capaces de mostrar estas verdades de la manera en que nosotros las estamos presentando, ¿sí? Pero es importante que la gente pueda poder tener acceso a esta información, y si usted es un trinitario que nos está viendo o un arriano que nos está viendo, dése la oportunidad y revise este artículo y revise las fuentes, y se va a dar cuenta que lo que nosotros estamos diciendo es verdad. El artículo está ahí publicado y está expuesto al escrutinio de cualquiera que lo quiera analizar y pueda consultar las fuentes. Muy bien. Adelante, hermano Alexander. No, hermano, excelente. Estoy esperando que me envíe el enlace para pasarlo. Claro que sí, vamos a pasarlo. Ya se lo voy a pasar, entonces, para que usted lo ponga. Importante aclarar también, hermano Alexander, por aquí hay alguien que comenta dentro del chat y creo que es importante dar este comentario. Está repitiendo alguien por ahí el cuento, la mentira de que el movimiento del nombre de Jesús solamente tiene 100 años. Ellos creen que con el avivamiento pentecostal que se dio, el reavivamiento pentecostal que se dio
a principios del siglo XX, que entonces que ahí empezó la unicidad, que porque ahí aparecen unos pentecostales que se identificaron como unicitarios, pero claramente la historia nos demuestra que siempre creyentes en la unicidad han habido, ¿sí? Y que realmente la unicidad era hegemónica en el siglo IV. O sea, lo hemos comprobado con el credo de Nicea, lo hemos comprobado. Hemos comprobado cómo el credo de Nicea es un ataque directo contra el arrianismo, pero también un ataque directo contra esa llamada Trinidad ortodoxa. Si el amigo trinitario quisiera controvertirnos, entonces él tendría que mostrar que él sí cree que el Hijo es de la misma hipóstasis que el Padre, pero resulta que ellos no creen eso, creen que el Hijo es otra hipóstasis diferente, ¿cierto? Entonces van a decir, sí, él es otra hipóstasis, otra persona. El Hijo es otra hipóstasis distinta al Padre. No, en el credo de Nicea no se confiesa eso. En el credo de Nicea se confiesa que el Hijo es de la misma hipóstasis que el Padre. Es decir, el Hijo es la misma persona del Padre, pero volvemos a decirlo, la misma persona del Padre proyectada en la tierra, ¿cierto? A través de una manifestación en carne, así como los rayos del sol llegan a la tierra, son la proyección del sol mismo en la tierra para que nosotros recibamos su calor. Y el Hijo es la gloria proyectada del Padre, por eso la imagen o la gloria de Dios de la cual siempre se habla en la Biblia es la imagen de un varón, ¿sí? Del varón perfecto. El Hijo de Dios es Dios mismo manifestado en carne, el Hijo es la gloria de Dios mismo, del Padre mismo, no la gloria de otro individuo divino y distinto. Bueno, muchas gracias, hermano Alexander, gracias por este espacio que me ha permitido aquí en su canal llegar a su grandiosa audiencia, que cada vez veo con satisfacción cómo su canal crece y crece en número de seguidores, y eso me alegra, porque más gente está escuchando la palabra de Dios y está saliendo de esas herejías, de esas enseñanzas torcidas, como es la Trinidad, y de la cual usted se ha convertido en un azote de esa herejía, y lo felicito por eso, gracias al Señor, que Dios le ha dado a usted esa virtud, ese conocimiento, para que se pueda sumar a esta causa preciosa que tenemos otros que sentimos este mismo llamado de azotar a esta falsa doctrina, mostrar a la luz lo que verdaderamente es la herejía de la Trinidad, y que la gente pueda venir a la verdad. Y también que otras gentes que creen en otras herejías, como el arrianismo, el dinamismo, etcétera, también puedan venir al conocimiento de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano Alexander. Bueno, agradecemos al hermano Julio César Clavijo Sierra por haber estado con nosotros en esta noche. Magnífica exposición. Siempre lo he dicho, el hermano Julio es un excelente historiador, teólogo. Y ahí en el comentario del video, perdón, en la descripción del video les voy a colocar el enlace de este estudio que él ha dado para que lo lean. Si lo quiera leer, lo lee. Aquí también lo acaba de enviar. Vamos a colocárselos, hermanos. Los voy a colocar aquí abajo. Copiar en un banner. Sí, hermano Alexander, y también pueden ver esa misma explicación en video a través del canal mío, Fe Bíblica, en mi canal de YouTube, o también el canal del hermano Luis Polo, que también tiene publicado esa misma enseñanza que les estamos compartiendo aquí escrita, también fue dada a través de una enseñanza en video, y qué bueno que lo puedan observar los hermanos, lo puedan estudiar, y los amigos también. Todos los que quieran, ese estudio está sometido al escrutinio, lo hemos dejado público para que pueda ser sometido al escrutinio de cualquiera que lo quiera analizar, ¿sí? Entonces ahí está para que cualquiera lo pueda revisar. Bueno, muchas gracias. De verdad que ha sido un placer muy grande poder estar en esta noche y haber compartido esta palabra para el beneficio de los que nos pueden oír. Muchas gracias. Bueno, la verdad quedamos contentos y a seguir estudiando. La verdad, todos los días nos tenemos que capacitar. Yo siempre he visto a todos los hermanos a que se capaciten, a que aprendan más. Y ahí está el blog de nuestro hermano Julio, que nos ofrece mucha información. Mi hermano Julio, muchas gracias por haber estado con nosotros. El Señor me lo bendiga. Amén. Gracias, hermano Alexander, por su invitación. Nuevamente le agradezco. A todos, Dios les bendiga. No se olviden de compartir y darle me gusta a las conferencias. Dios les guarde a todos. Hasta la próxima.